en un momento. En la Biblia hay muchos mandamientos, muchos mandamientos. Ahora, hay diferentes clases de mandamientos, ¿ok? Hay mandamientos en el Antiguo Testamento, algunos que ya no aplican a nosotros porque esta es la época de la iglesia, entonces no creo que todos estén checando, por ejemplo, que su ropa no sea mezcla de diferentes telas, como dice el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel no podía llevar mezcla de telas, todo tenía que ser 100% algodón y así, entonces creo que hay mandamientos que no nos estamos preocupando porque entendemos que no aplica en la época de la iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento hay mandamientos que son para cada uno de nosotros individualmente, ¿ok? Como por ejemplo, el que hurte o el que hurtaba no hurte más. ¿Ok? Entonces, eso es para cada uno de nosotros en particular, individualmente. Si antes de Cristo tú estabas hurtando, pues al conocer a Cristo tienes que dejar de hurtar. ¿Ok? No es un mandamiento como congregación, ¿ok? No se nos dice, oigan, congregaciones, dejen de hurtar, porque realmente es difícil que hurtáramos todos juntos, ¿no? Pero luego hay mandamientos que no son para creyentes individuales, sino que son para la congregación en general. Mandamientos que tú solo no puedes cumplir, que tienes que cumplirlo con tus hermanos, con tu congregación local. Y a veces esos mandamientos pasan un poco por alto, como que no les prestamos mucha atención. Queremos saber, vamos a la Biblia y queremos leer en la Biblia lo que Dios espera de mí. Y quiero poder cumplir lo que Dios quiere que yo cumpla en mi vida. Y en cuanto a la iglesia, el único mandamiento que le prestamos atención es el de no dejaros de congregaros. Entonces, aquí estamos, ¿ok? Porque ese mandamiento yo lo obedezco. Pero luego hay muchísimos otros mandamientos que tenemos que obedecer como congregación. Estos mandamientos, de una manera explícita o implícita, están en el Nuevo Testamento. De una manera explícita, es una pequeña frase que la vamos a estudiar hoy. En griego es solo una palabra. En nuestras traducciones al español se traduce con los unos a los otros. Los unos a los otros. Entonces, la composición que vamos a estudiar es mandamiento seguido por la frase los unos a los otros. Tal cosa, los unos a los otros. Tal cosa, los unos a los otros. Entonces no te está dando Dios un mandamiento para ti solo como individuo, sino que te está dando un mandamiento que lo vas a tener que hacer los unos a los otros, dentro del contexto de la congregación local. ¿Okay? La segunda manera en la que Dios nos manda como congregación local son mandamientos que no están en primera persona, ¿ok? No es no hurtes, sino que es un mandamiento en plural, y entonces al ponerlo en plural entendemos que es para todos. Pero simplemente mirando lo de la frase esta de los unos a los otros, en el Nuevo Testamento hay más de 50 versículos que dice los unos a los otros. Hay más de 50 versículos que son mandamientos de los unos a los otros. Son muchos mandamientos, es gran parte de las cartas. Entonces, tenemos que estar prestándoles atención. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, ¿ok? Vamos a ver mandamientos del Nuevo Testamento a la iglesia como congregación. Mandamientos del Nuevo Testamento, no para ti solo, sino mandamientos que tú tienes que cumplir en el contexto de la congregación, de los unos a los otros, ¿ok? Esta idea de que uno puede llegar a ser cristiano y luego dice, no, pero ¿sabes qué? Mi relación con Dios es mi relación con Dios y yo no necesito una iglesia, yo no necesito una congregación, yo tengo mi relación con Dios y ya está. ¿Okay? ¿Han escuchado esa frase antes? ¿Sí? Yo tengo un tío que una vez le dije, pero tío, ¿usted cree en Dios? Sí. Pero tío, ¿usted se considera cristiano? Sí. Digo, pero ¿por qué no va a ninguna iglesia? Dice, no, mira, Natán, aquí, así de relación con Dios, mira, está Moisés, y luego no me acuerdo quién más me dijo, Elías, y luego Jonathan. Yo tengo una relación con Dios
Digo, pero sin la iglesia, ¿no? Sí. Digo, tío, que yo le conozco, tío, que usted es avellán como yo. Un avellán no puede estar en el nivel de Moisés y Elías. Entonces, pero hay personas que así entienden. Es absolutamente contra la Biblia. Dios no salva a personas para dejarlos aislados e individuales. Dios crea un cuerpo. Lo que Dios está haciendo es crear un cuerpo. Y hay muchos mandamientos que los vamos a obedecer como congregación. Entonces, los que ustedes ya me conocen, ¿okay? Saben que a mí me gusta aquí abrir las escrituras y tener 3 o 4 versículos nada más y estudiarlos ese pasaje y meternos en las profundidades gramaticales de ello. Pero hoy, para cumplir este propósito, vamos a hacer algo un poquito diferente y vamos a estar leyendo y viendo más por encima, sin meternos en profundidad, pero vamos a estar viendo 50 versículos o un poquito más. Ahora, para que no se me pierda, los he imprimido, tengo aquí unas hojas que les vamos a repartir ahora con los mandamientos, para que ustedes puedan estar ahí viéndolos, también va a estar aquí, pero para que usted pueda verlos y tomando notas. Y 2 jóvenes apuestos van a repartir todo esto, ¿ok? Entonces ahí pueden estar haciendo sus anotaciones. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es esta frase que dice los unos a los otros, ¿ok? Tenemos mandamientos que sí, ¿ok? Cosas que debemos hacer los unos con los otros, y luego tenemos mandamientos que no debemos hacer, cosas que no debemos hacer los unos a los otros, ¿ok? Entonces ahí cuando terminemos de repartir vamos a empezar con esto. Entonces les voy a pedir que ustedes me ayuden a leer algunos versículos. Cuando vayan a leer un versículo, lo que van a hacer es ponerse de pie y leerlo fuerte, ¿ok? Porque a veces personas quieren leer los versículos, pero luego no, ni siquiera sabemos si lo leyó o no lo leyó. Entonces, si se va a poner a leer un versículo, se pone de pie y lo lee fuerte, ¿ok? De momento empezaré yo leyendo versículos. Las hojas es una por familia, ¿ok? Para ahorrar dinero y ahorrar árboles. Más dinero que árboles, ¿no? ¿Okay? Y luego esta hoja pues la pueden poner ahí en el refri y pegarla en alguna parte de la casa y estudiarlo como familia, ¿ok? Digo en el refri porque es donde pasamos la mayoría del tiempo, ¿eh? Es donde lo van a ver, ¿ok? Muy bien. Entonces, comenzamos. Unos a los otros. Obviamente, el primero y más importante que tenemos que hacer los unos a los otros, y que realmente como regla general pues abarca todos los demás, ¿ok? Es el resumen de toda la ley, es que nos tenemos que amar, ¿ok? Ámense. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ven aquí que dice, amaos, y luego dice, los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, ahí está esa frase, ¿ok? Si ven en la lista que tienen, que les escribí, les he traducido en español, ¿ok? De amaos a ámense, ¿eh? Para que vean cómo los amo. Les he quitado las españolizaciones y les he puesto en idioma mexicano, ¿ok? Entonces, ámense los unos a los otros. No hace falta que veamos todos los demás, pero tenemos ahí en su lista, tienen Romanos 13:8, Primera de Tesalonicenses 3:12, 4:9, Primera de Pedro 1:22, 4:8, Primera de Juan 3:11, 2:23, 4:7, 11 y Segunda de Juan 1:5. Realmente son muchos versículos que le dicen a los hermanos de la iglesia. No estamos hablando, ama a los de fuera, ama a los inconversos, estamos hablando de cómo congregación es un mandamiento que se amen los unos a los otros. Entonces, cuando tú no estás amando a tu hermano de alguna manera, estás desobedeciendo un mandamiento. ¿Ok? Porque a veces somos... Entonces el volumen. ¿Eh? Teníamos una teoría de por qué no funcionaba esta, y era por el volumen. Usted dirá, pero el volumen el volumen del predicador. Pero no, tampoco. Ok. Entonces, si usted no ama
a su hermano, está desobedeciendo un mandamiento. Esto es curioso porque muchas veces cuando dices, oye, a los niños, ¿qué mandamientos sabes de Dios? No hay que robar, no hay que mentir, cosas así. Y este mandamiento de que nos tenemos que amar los unos a los otros, lo pasamos un poquito por alto. Pero si tú no estás amando a tus hermanos, estás desobedeciendo un mandamiento clave de la palabra. ¿Okay? Amarse obviamente va a tomar diferentes maneras, diferentes formas, pero dice la palabra también en 1 de Juan, no os améis de palabra, sino en hecho, ¿ok? Sino con verdades, ¿ok? Con hechos, con actos, que sea un amor fraternal, que sea un amor genuino, ¿ok? Entonces, amar es sacrificarse, sacrificar los beneficios de uno, sacrificar los intereses de uno por la persona a la que tú amas, y eso vas a tener que hacer con tus hermanos. Ok, el segundo es, vivan en armonía, vivan en armonía. Realmente esta palabra no la vamos a encontrar, pero son todos los versículos que dicen unánimes, o tengan un mismo sentir, o someteos los unos a los otros. Entonces, para no irnos más lejos, podemos ver ahí en Romanos 12:16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, y ahí está esa frase, entre vosotros, unánimes entre vosotros. Entonces aquí también puedes ver que no es un mandamiento para cumplirlo nada más uno de nosotros, sino que es un mandamiento para cumplirlo como congregación, unánimes entre vosotros. Ahora, muchas veces pensamos que el estar unánimes significa que todos creemos y pensamos y sentimos una misma cosa, y no podemos estar jamás en desacuerdo. Y si alguien está en desacuerdo, hay que convencerle para que piense exactamente igual que nosotros. Y eso no es estar unánimes, eso es estar uniformes. Y uniformes no es un mandamiento de la Biblia. Entonces, cuando pensamos en armonía, por ejemplo, armonía con los músicos, no significa que todos tocan el mismo instrumento y que todos están cantando la misma nota. Significa que aunque una hermana está cantando una nota y otra hermana está cantando otra nota y otro hermano está cantando otra nota y otro hermano está cantando otra nota y hay un hermano tocando un instrumento y otro hermano tocando otro instrumento, suena bien. Están cantando diferentes cosas, pero se ponen de acuerdo para que suene armonioso. ¿Ok? Y cuando de repente una de las personas dice, es que a mí me gustaría cantar esta nota en este momento, y lo escuchas y suena bien mal, entonces le dices, ¿sabes qué? Probablemente esa no es la mejor nota que cantar en este momento. Y entonces esa persona se somete y dice, ok, yo creo que suena bien, pero si ustedes dicen que suena mal, yo me someto para poder cumplir un propósito. Y eso es lo que nos manda la Biblia acerca de la congregación, que estemos unánimes, que haya una meta, que haya un propósito, que haya una misión y que trabajemos juntos en cumplirlo. Y que si de repente alguien dice, yo creo que esa no es la mejor manera, se someta a los líderes, se someta a la congregación y diga, bueno, yo no creo que esa es la mejor manera, pero si ustedes están de acuerdo, pues yo me someto y entonces vamos. ¿Ok? Porque a veces pensamos que tenemos que estar absolutamente uniformes. ¿Ustedes creen que cuando el pastor Rogelio y yo nos juntamos como cuerpo pastoral, las reuniones van así? Rogelio dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto es una buena idea. Y yo le digo, sí, Rogelio, por supuesto, yo también creo que es una idea. Y siempre pasa así. ¿Ustedes creen que así es? Ojalá y así fuera, pero no es así a veces. A veces, ¿sabes, Rogelio? He tenido esta idea. Y Rogelio dice, esa no es una buena idea. ¿Estás seguro? Mira, chécala. Entonces pasamos una hora hablando de ello. A veces nos ponemos de acuerdo. Y decimos, no, sí, tienes razón tú. A veces nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, cierto. Pero a veces no nos ponemos de acuerdo. A veces decimos, bueno, pues tú crees que es una buena idea y yo creo que es una mala idea. Ahora, tenemos un pastor que es nuestro líder y entonces me toca a mí decir, bueno, ok, pues mi súper buena idea, que tú ahora mismo no la ves como una buena idea, pero es muy posible que sea una mala idea y yo no lo sé. Y a veces luego voy con mi esposa y le digo, oye, ¿qué crees? ¿Que no creen que es una buena idea? Y ella me dice,
porque no es una buena idea, es una mala idea. Digo, bueno, ok. Entonces, a veces a uno le cuesta un poquito verlo, pero si cumplimos este mandamiento de la sumisión y de someternos los unos a los otros, podemos seguir trabajando. Podemos seguir trabajando. ¿Ok? Y ese es el mandamiento, que estemos unánimes. ¿Ok? Muy bien, el siguiente es, edifíquense. Y ahí tenemos 2 versículos, vamos a leer el de Romanos, que lo tenemos cerca, Romanos 14, versículo 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces ahí tenemos la palabra mutua, que nos habla de unos a los otros, y dice que es la edificación mutua. Entonces, poco a poco nos tenemos que ir construyendo los unos a los otros. La vida del cristiano muchas veces en el Nuevo Testamento y la vida de la iglesia es puesta como un edificio, donde todos tenemos que ir construyendo. Cada quien tiene que poner el ladrillo que le toca. Entonces, esto también es un mandamiento para los cristianos. Tú no solo tienes un papel en tu relación con Dios, sino que tienes un papel dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia tienes que poner el ladrillo que te toca para la edificación de la iglesia. Cuarto, y esto es muy curioso, ¿ok? ¿Qué mandamiento dice ahí el número 4? Algo tan sencillo como salúdense. Es un mandamiento. De hecho, es un mandamiento que está muchas veces en el Nuevo Testamento. En Romanos 16, dice, saludaos, y otra vez ahí tenemos, los unos a los otros con ósculo santo. Y esta palabra dominguera, ósculo, ¿sabemos lo que es? Un beso, ¿no? Entonces, saludaos los unos. Ahora, esto es cultural de aquella época, ¿ok? Porque no, los hermanos con los hermanos no vamos a empezar a besarnos ahora, ¿ok? Los rusos sí lo hacen, que el Señor los bendiga, pero la idea detrás del mandamiento es que el saludo de los hermanos tiene que ser algo emotivo. Tiene que ser algo fraternal. No tiene que ser simplemente el beso, sino tiene que ser algo que muestre que estábamos ansiosos de vernos otra vez, que estamos bien recibidos en este lugar y que nos amamos unos a otros. Es como que cuando de verdad quieres ver a alguien y tienes muchas ganas de verlo, entonces le das un buen abrazo. ¿Ok? Y es un mandamiento. O sea, si no cumples este mandamiento, estás desobedeciendo la palabra de Dios. Cuando 2 hermanos o 2 hermanas tienen un conflicto, tienen ahí un problema, y entonces hay un choque, ¿cuál es la primera solución siempre? Confiésense ahora mismo. Pues ¿sabes qué? No pasa nada. Somos de la misma iglesia, pero la iglesia es más o menos grande, así que yo no tengo por qué saludarla. O saludarlo. Yo me siento en una esquina, la hermana se siente en otra esquina, a lo mejor para solucionar más el problema me voy a apuntar al ministerio de audio, y entonces me voy allá arriba, y ya nadie me ve. ¿Ok? Y el hermano Héctor tiene conflictos con todo el mundo. No, no es cierto. ¿Ok? Pero muchas veces tomamos esa guía y decimos, no, pues no lo voy a saludar. Así como si fuera algo que Dios te ha dado la posibilidad de hacer, ¿no? Que Dios te ha dado la libertad. No, si quieres saludas y si no quieres no saludas. Es un mandamiento. Saludarse es un mandamiento. Mostrar amor en ese saludo emotivo. Un saludo emotivo. Los que tienen problemas, las hermanas que tienen problemas con saludar de beso a los que tenemos barba, pues denos un buen abrazo. ¿Ok? Muy bien. El siguiente. Muestren hospitalidad. O sea, recibámonos en nuestras casas también. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. Vamos a ver, Primera de Pedro 4:9. ¿Quién quiere leer Primera de Pedro 4:9? El que lo tenga se pone de pie y lo lee fuerte. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
es un mandamiento. Y este mandamiento en nuestra cultura de hoy es difícil de cumplir, porque nuestra casa es nuestro reino, ¿verdad? Es mi palacio. Mi casa es mi refugio. Y cuando después de 8 o 10 horas de trabajo llego a mi casa, no quiero que nadie venga a mi casa y se meta en mi palacio, ¿ok? Por eso la Biblia dice, no, hospedaos los unos a los otros. En el tiempo bíblico, mucho más importante, porque iban los predicadores o los misioneros saliendo de ciudad en ciudad y era muy peligroso. Entonces, contaban y confiaban con la recepción de los hermanos. Pero a fecha de hoy, a veces pasa, y a mí me ha pasado en un par de ocasiones, que son las 9:30 o 10 de la noche y estás en casa tranquilamente y entonces llega un hermano a casa y dice, hermano, necesito ayuda con esto. Y dices, híjole. ¿Y no ocupabas ayuda a las 7:30 o a las 8? Y es difícil decir, no, ¿sabe qué? Pásele. ¿Y cuántas veces piensas? Me encantaría que le pasara, pero tengo la casa bien sucia. Entonces, hablamos aquí en la entradita, ¿sí? Tenemos que hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Y muchas veces te va a tocar abrir tu casa, abrir tu palacio para poder hospedar. Y es un mandamiento, es un mandamiento. El siguiente dice, instrúyanse, o sea, enséñense cosas los unos a los otros. Vamos a ir a otro libro, por ver otro libro más que Romanos. Pero vamos a ir a Efesios. Alguien que lea Efesios 5:19. Efesios 5:19. Entonces aquí vemos que estamos hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos. Esto es parte de enseñarnos los unos a los otros. Y hay muchos otros mandamientos, ahí tienen Romanos 15:14, Colosenses 3:16, donde nos enseñamos cosas los unos a los otros. Y esto igual es difícil, porque si tú vas a recibir enseñanza de alguien, significa que la otra persona sabe más que tú en ese tema. Y a veces queremos saber el 100% de las cosas. Y es imposible que cada uno de nosotros individualmente sepa el 100% de las cosas. Pero como cuerpo sabemos mucho. Entonces, a lo mejor tú tienes algún tema bien claro, y te va a tocar enseñarle a otro hermano o a otra hermana ese tema. Pero a lo mejor, en algún momento, tú que sabías ese tema, va a haber otro tema donde no estás tan puesto o no te interesa tanto y alguien va a tener que enseñarte ese tema. Esto a mí me pasa con frecuencia porque el tema de la escatología en los últimos tiempos es un tema que a mí no es de mi agrado del todo, ¿ok? No, o sea, sé lo justito de ello, pero no me gusta mucho indagar en ese asunto. Entonces vienen hermanos y me preguntan, oye hermano, ¿y sobre el rapto? Y ya van varias veces que le digo, pregúntenle al hermano Lalo. Y se los desvío al hermano Lalo. ¿Saben qué? Ve con el hermano Lalo y él te lo va a poder explicar. ¿Ok? Entonces, porque sí, confío en que hay otras personas que ese tema lo controlan mejor que yo. Y uno de los mandamientos es que nos tenemos que estar enseñando los unos a los otros. Hay papás que ya han sido papás de niños y sus niños ya están en la adolescencia, ya saben un poquito mejor lo que es tratar con adolescentes y no hay ningún problema y debemos usar la iglesia como congregación local para los que somos papás de bebés, ir con papás que ya han tenido niños de 6, 7 y 8 y decirle, oye, ¿cómo hiciste esto? Veo que a tu hijo le gusta leer. ¿Cuándo le enseñaste a leer? ¿Cómo hago que mi hijo comience a leer? Y cosas así. Enseñaos los unos a los otros. Seguimos. Cuídense. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Aquí hay varios mandamientos que nos hablan de preocuparse y de cuidarse los unos a los otros. ¿Cuántas veces te preocupas por hermanos de la iglesia? ¿Qué estarán pasando? Híjole, voy a orar por él en este momento. El Espíritu Santo me lo ha traído a la mente. Voy a orar por él. Vamos a cuidarnos. ¿Le hará falta esto? ¿Le hará falta esto otro? Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Sírvanse. Este es un poco más obvio. En Primera de Pedro, ¿quién puede leer Primera de Pedro 4:10? Poniéndose de pie y bien fuerte. Primera de Pedro 4:10.
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces, sírvanse los unos a los otros. Y fíjense que aquí no dice, aquellos que han recibido un don, ministrenlo. No, ¿qué dice? Cada uno, o sea, ¿cuántos? Todos. Cada uno según el don que ha recibido. Entonces, todos los creyentes, todos los cristianos hemos recibido un don, una capacitación, ¿ok? Una habilidad especial dada por el Espíritu Santo. Diferentes. Cada quien tiene una diferente. ¿Ok? Y eso lo tenemos que usar para servir a los hermanos. Y tú tienes que poner tu don al servicio de la iglesia. Hay algunos que no les gusta hablar en público y les gusta más servir en silencio. Y hay algunos que nos gusta hablar en público y nos gusta enseñar. Y eso lo tenemos que poner al servicio de la iglesia y estar sirviéndonos los unos a los otros. Pero cada quien según su don. Entonces tú dices, no, es que si me involucro en la iglesia me van a poner a dar clases de niños. Si te gusta dar clases de niños y si se te da bien dar clases de niños, te pondremos a dar clases de niños. Pero si no te gusta dar clases de niños y si no eres bueno para dar clases de niños, no se te pondrá a dar clases de niños. Cada quien tiene un don. Seguimos. Anímense. ¿Ok? Dar ánimo. Vamos a leer Hebreos 10. Alguien que lo pueda leer, el 24 y el 25. Aquí la palabra que utiliza es estimularnos. ¿Sí? Y esto tiene la idea de cuando estás en una carrera, vas corriendo y tienes que correr 5 kilómetros y en el kilómetro 3,5 o 4 ya estás perdiendo el aliento, ya no quieres correr más, ya estás bien cansado. Siempre es de mucho ánimo cuando otro corredor te pasa y te dice, vamos, ya no queda nada, la meta está cerca y te anima, te da un nuevo aliento para seguir. Y en la vida cristiana necesitamos eso. ¿Cuántos se cansan de luchar? ¿Se cansan de luchar? ¿Tienes un pecado que te asedia? Una cosa que tú sabes que está mal, ¿ok? En el mandamiento anterior era enseñarse. A lo mejor tú no sabías que está mal y luego viene un hermano y te enseña que está mal o algo que está bien que no estás haciendo y te enseñan. Pero hay veces que sí sabemos lo que está bien, sí sabemos lo que está mal. No tengo problema con eso. El problema que tengo es que ya me cansé. Ya llevo 15 años, 20 años de cristiano, llevo 5 años luchando con esto y ya me cansé. Y cuando viene un hermano y te dice, hermano, ¿cuánto tiempo llevas luchando con esto? No, 4 años, 5 años. Qué cansado, ¿verdad? Sí, no te canses. Esto va a traer galardón, esto va a traer recompensa, esto es bueno, esto te va a hacer más feliz que cualquier otra cosa. Ánimo, hermano. Te da como un nuevo aliento, un nuevo aire para seguir corriendo. Animaos los unos a los otros. El siguiente, sopórtense. Y este mandamiento tiene 2 ideas, y ustedes luego en casa pueden leer los 3 versículos, y son un poco diferentes. La parte positiva es el sostenerse, ¿ok? Cuando ves que alguien ya está cayendo, o alguien se está tambaleando, que realmente en algún momento de nuestras vidas todos nos tambaleamos, y ves que se está tambaleando, uno viene y lo soporta. Te dice, hermano, firme y adelante, sigue en tu lugar, vamos. Esa sería la primera idea, la positiva. La segunda idea del mandamiento a soportarse es porque hay hermanos de la iglesia que tienen ciertos hábitos que te caen gordos. ¿Ok? No, hermano, Dios nos libre. Los hay. Confesiones públicas ahora no, ¿eh? Pero, no sé, ¿por qué? Porque somos muchos. Si tú en tu familia de 10, 12, 15, 20 personas que se reunieron ahora para Navidad y para todo año, ¿no tienes un primo que te cae gordo? Todos tenemos un primo que nos cae gordo. ¿O un hermano de la familia? Sí, que lo bueno que no están aquí, por eso dijiste, ¿verdad? El tío raro, todos tenemos un tío raro.
Todos tenemos, en mi familia es este que dice que él es como Moisés y como Elías. Pero todos tenemos, pues si aquí somos 200, pues va a haber hermanos que tú dices, híjole, es que el hermano, yo sé que es lo que ustedes piensan de mí muchas veces, es que el hermano no se calla nunca, o sea, no para de hablar y habla y habla y habla, tiene que tener la boca bien seca. En ese momento hay que soportarse en amor. Es decir, ok, el hermano tiene un hábito que a mí no es tanto de mi agrado, pero es mi hermano, Jesús murió por él, Jesús murió por mí, lo voy a amar. Y luego si la relación pues se crea más confianza, pues a lo mejor se crea la confianza de decir, hermano, respira hermano. De vez en cuando simplemente disfruta el aire y no digas nada. Entonces hay hábitos que hay que soportarlos y hay que soportarlos. No es un mandamiento este. Entonces la solución no es decir, no, pues a este hermano ya lo esquivo, no lo saludo, No, porque todo eso son mandamientos. El siguiente es bastante obvio, tenemos que ir brincando los versículos por razones de tiempo. Háganse bien, hay que hacernos bien. Entonces, los unos a los otros tenemos que ver qué necesidades tenemos, qué podemos hacer. Perdónense. Este es bien difícil. Porque si tienes que perdonar significa que te han ofendido. Y en nuestra cultura, donde hay una iglesia aquí, y hay una iglesia a la vuelta de la esquina, y hay una iglesia en el otro lado de la colonia, cuando alguien te ofende, o cuando tú ofendes a alguien, o cuando tienes un conflicto, la solución fácil es, me voy a ir a otra iglesia. Y vas a encontrar otra iglesia cerca de casa que te va a gustar porque hay cientos de iglesias. Pero el mandamiento a perdonar es un mandamiento. Que cuando alguien te ofende, que cuando alguien te hace algo que a ti no te parece, o dice algo que a ti no te parece, la solución no es ir a chismorrearlo por ahí con 3 o 4 hermanos y luego cambiarte de iglesia. Es ir con la persona y decirle, ¿sabes qué? Me ofendiste. Esto no me pareció. Y la responsabilidad de la otra persona es decir, pues, ¿sabes qué? Perdóname. Nos cuesta pedir perdón, pero somos pecadores, vamos a ofender todo el rato. Somos pecadores. El que cree que no ofende, se está mal engañando porque todos ofendemos. Exhórtense. El siguiente, exhórtense. En Hebreos 3:13, no vamos a leer uno de mis versículos favoritos, pero dice, exhortaos los unos a los otros mientras se llama hoy, y de mirad que no haya en alguno de vosotros un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, hay personas que están a nada de apartarse del Dios vivo, y la solución es que llegue un hermano y le exhorte. Y tenemos una idea mala en la mente de exhortar, o sea, como alguien enojado, tienes que dejar, pero esa no es la idea. La idea es simplemente de uno que está caminando y ve uno que está perdiendo el camino, o que se está quedando quieto, y es agarrarlo y ponerlo otra vez en el camino. Esa es la idea de la exhortación. Y muchas veces el problema que hemos tenido con la exhortación, cuando alguien te dice que tienes que dejar de hacer algo o que tienes que ponerte a hacer algo, muchas veces el problema que hemos tenido en el pasado con la exhortación es que es una persona a la que tú casi ni conoces. Y eso está mal, ¿ok? Tú no puedes de repente ver a un joven que está haciendo algo mal, ¿ok? Lo ves que está haciendo algo mal. Pero si tú jamás te has interesado en este joven, no sabes quién es este joven casi, no tienes una relación con este joven, no puedes ir de repente y tomarte la confianza de ir a exhortarlo. Porque entonces el joven te va a responder, ¿tú quién eres para decirme a mí que...? ¿Y sabes qué? Está justificado en hacer eso. Porque si no lo amaste para bien, ¿por qué lo vas a amar ahora cuando te toque exhortarlo? Ahora, si estás viendo y solo eres tú el que te has dado cuenta, pues ve con alguien que tú veas que es cercano y decirle, oye, este es tu amigo, ¿verdad? Sí. Oye, este es tu discípulo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tienes una relación con él? Sí, ¿verdad? Sí, ok, mira, me he dado cuenta que está haciendo esto, ¿por qué no vas tú? Pero para esto tenemos que tener relaciones los unos con los otros, donde tenemos puentes que podemos cruzar para exhortarnos. Pero si no hay un puente, que es la relación, lo suficientemente fuerte para cruzar con exhortación, pues la exhortación no va a pasar. El siguiente vamos a verlo porque es un poco más delicado. Confiésense pecados. ¿Qué? Santiago 5:16. Santiago 5:16.
Y dirás, hermano, confesar pecados, pensaba que eso era otra iglesia. Sí, a un intercesor sí, eso es otra iglesia. Pero entre hermanos de la congregación, esto sí es algo que tenemos que hacer. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Ahí tienen otra vez los unos a los otros. Otra traducción que lo deja más claro, este versículo, dice simplemente, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Entonces sí, si tú has caído, si tú has pecado, ve con otro hermano y dile, oye, ¿sabes qué? Pequé aquí, caí aquí. Y me parece que si no me ayudas es posible que vuelva a caer. Entonces, hermano, en serio, eso va a ayudar definitivamente. Piensen, y voy a poner un caso muy claro, para que sea fácil de imaginarlo. Piensen en alguien que tiene a día de hoy una esclavitud con la pornografía. ¿Ok? Está viendo revistas o está viendo películas que no debería ver. Y digamos que lleva 3 o 4 años esclavizado en eso. Y no lo puede dejar. Y a día de hoy ya es una adicción. ¿Sabes cuál es una de las razones por las cuales esa persona llegó a estar 4, 5, 10 o 15 años esclavizado a eso? No nació viendo películas pornográficas, ¿verdad? No. Hubo un momento en su vida, un día, una hora, donde o por influencia de amigos, secundaria, prepa, por influencia de amigos, o simplemente porque estabas viendo la tele y de repente, ¡pum!, y en vez de cambiar de canal, seguiste viendo. Pero hubo un momento cuando fue la primera vez en su vida que cayó en ese pecado. Y si en ese momento que cayó en ese pecado, al día siguiente o a los 2 días, hubiera tenido una persona de confianza, un hermano con el que estaba caminando juntos, al que decirle, oye, ¿sabes qué hice ayer? Vi una película pornográfica. Si en esa primera vez que pasó hubiera confesado sus pecados a un hermano y hubiera agarrado a alguien, oye, ¿sabes qué? Voy a necesitar ayuda con esto, muy probablemente no hubiera llegado a esa esclavitud de 3 o 4 años, o 5 o 6 o 8 años. Pero como muchas veces cuando pecamos, lo que hacemos es vergüenza. Lo primero, vergüenza. Híjole, ¿cómo es posible que haya caído en esto? Lo primero que tengo que hacer es que nadie se entere. Que nadie se entere. Pues entonces, si ya estás en esa vergüenza y si ya estás en ese lugar donde nadie se entera, pues ¿cuál es el problema de hacerlo 2, 5, 6, 10 o 15 veces? Pero si creamos una cultura donde podemos confesarnos los pecados los unos a los otros, vamos a ganar muchas batallas. Ahora, confesarse los pecados los unos a los otros no es subirse aquí al púlpito, hermano, vi una película pornográfica. No se hace así. No se hace así. Hay relaciones entre 1, 2, 3 personas, grupos cerrados, donde estas cosas íntimas pueden pasar. En el mismo versículo vemos oren los unos por los otros, oren los unos por los otros, y por último muestren humildad, o sea, sean humildes, no sean soberbios, no sean orgullosos, y mostrar humildad es lo que va a hacer falta para confesar pecados. Para confesar pecados tienes que mostrar humildad, porque vas a reconocer que has caído. Para recibir enseñanza va a haber que mostrar humildad, para ser unánimes va a haber que mostrar humildad. Ahora, en los que no, y aquí no nos vamos a parar a ver los versículos, ustedes los pueden ver en casa, en los que no tenemos, no se juzguen, ¿ok? Y eso es muchas veces nuestro miedo, cuando vas a confesar un pecado, quieres tener a alguien que te ayude en este momento y quieres compartirle con qué estás luchando y dónde has caído, pero tienes el miedo de que te van a juzgar. Ves que el hermano va a decir que yo soy muy malo y que yo ya no puedo participar en la iglesia. Y la Biblia dice, no se juzguen los unos a los otros. Tienen un Señor delante del cual están de pie o caen. Pero nosotros no somos quien para decir, tú estás mal, tú estás... No es
no es nuestro papel. Nuestro papel es animar, exhortar, instruir, pero no juzgar, porque si empezamos a juzgarnos los unos a los otros, todos caemos. No se denuncien, es muy claro de no llevarnos delante de los jueces, ¿qué? No se destruyan, entonces si nos estamos edificando, pues no nos destruimos. Y esto es algo curioso porque muchas veces nos molesta ver que alguien se va levantando y va pasando por todas las etapas de una manera más rápida que otros y termina discipulado 1 bien rápido y termina discipulado 2 bien rápido y de repente ya está sirviendo y de repente ya está ministrando y a ti te molesta que tú estuviste aquí 10 años y el hermano en 3 ya está más arriba que tú. No, ¿por qué? No hay que destruirse. Tenemos un Señor que edifica y si quiere edificar más rápido ese edificio, pues ya está. No se provoquen. No se envidien, ¿qué? Esto es muy curioso, ¿por qué el hermano tendrá todo eso y yo no? No se envidien, estar contentos con lo que cada uno tiene. No se mientan, no se hablen mal y no se quejen. Cosas muy generales, ¿ok? Cosas muy generales. Muy bien, ¿hasta aquí estamos todos juntos? ¿Sí? ¿Están despiertos todavía? ¿Sí? ¿Seguro? Porque todavía nos queda la otra mitad de la predicación. No se preocupen. O sea, sí nos queda la otra mitad de la predicación, pero no se preocupen. Ok. Entonces, todos estos mandamientos son mandamientos de los unos a los otros. Son mandamientos que tú solo no puedes cumplir. Tienes que cumplir como congregación local. Ahora, por eso tenemos congregaciones locales en vez de solamente una, porque no vas a ir a confesar tus pecados a todas las iglesias o intentar exhortar a todas las iglesias. No, tú vas a pertenecer a una asamblea local, solo una asamblea local, y en esa asamblea local vas a cumplir estos mandamientos. Entonces, este sería un momento en el que aplicar la palabra, y si tú no te has hecho miembro de la iglesia, sea porque no te has bautizado todavía, la Biblia te ordena que tienes que pertenecer a una asamblea local, y el primer paso es el bautismo. Si tú ya te bautizaste, pero te bautizaste en otro lugar y ahora te congregas aquí regularmente, pues es hora de que des el paso de hacerte miembro de esta iglesia, de que te añadamos en estas listas y te reconozcamos como nuestro. No es alguien que atiende de vez en cuando, no. Es nuestro, pertenece aquí. Es un mandamiento de la Biblia que tú pertenezcas a una asamblea local para cumplir estos mandamientos. Ahora, déjenme les hago una pregunta. ¿Podemos obedecer todos estos mandamientos que acabamos de ver simplemente asistiendo a las reuniones centrales de la iglesia los domingos? ¿Sí o no? ¿Quién dice no? Que levante la mano. ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? Ya veo que están conmigo todos. Ok. ¿Podemos obedecer estos mandamientos simplemente viniendo los domingos a las 11 a reunirnos como iglesia? No. Es imposible que viéndonos 2 horas a la semana, donde durante 1 hora todos estamos sentados y solo uno habla, se cumplan todos estos mandamientos. Entonces la respuesta a esta pregunta es que la iglesia como congregación local debe tener reuniones centrales, domingos, se junta toda la congregación, pero luego debe tener reuniones grupales, donde la congregación, dividida en grupos más pequeños, cumple estos mandamientos los unos con los otros. Dirás, hermano, pero esto es ¿dónde está en la Biblia? Y es una buena pregunta, ¿dónde está esto en la Biblia? Porque la iglesia tiene una misión, y dentro de su misión, la iglesia tiene mandamientos y la iglesia tiene buenas ideas. Hay cosas que son mandamientos que como congregación tenemos que hacer, pero hay cosas que simplemente son buenas ideas, que tenemos una misión y decimos, bueno, pues va a ayudar a la misión a hacer esto. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio de discernimiento, ¿ok? Yo les pregunto. A ver, reuniones centrales de la iglesia donde nos juntamos a alabar y a escuchar la predicación. ¿Eso es un mandamiento o una buena idea? Mandamiento. Está en la palabra que nos congreguemos como iglesia todos juntos para adorar a Dios y escuchar su palabra. Culto de oración entre semana donde la congregación se reúne a orar los unos por los otros y por otras necesidades. ¿Mandamiento o buena idea? Buena idea. La Biblia dice, oren los unos por los otros, pero no dice, júntense una vez entre semana a tener un culto.
Entonces, como tenemos que orar los unos por los otros y tenemos muchas necesidades, hemos decidido que vamos a tener un culto entre semana para orar. Es una buena idea. Es una buena idea tener este culto de oración. Culto de jóvenes los sábados, donde personas de la misma edad pueden estar juntos para animarse y hablar de las cosas que ellos batallan y escuchar una predicación que sea más acorde a ellos. ¿Mandamiento o buena idea? Buena idea, muy buena idea. ¿Okay? El culto de oración, el culto de los sábados son muy buenas ideas. Muy buenas ideas para cumplir la comisión y la misión que tenemos. ¿Okay? Reproducirse en otras iglesias y mandar misioneros a otros lugares que planten iglesias locales como esta en otras ciudades. ¿Mandamiento o buena idea? Mandamiento, obviamente, mandamiento. ¿Ok? Ofrendar los miembros, dar parte de nuestro dinero para cumplir la misión de la iglesia. ¿Mandamiento o buena idea? Alguien dijo por ahí, mala idea. No. Mandamiento. ¿Ok? Mandamiento. Entonces la pregunta es, ¿tener reuniones grupales divididas de la iglesia, donde grupos más pequeños de la iglesia se juntan para obedecer estos mandamientos? ¿Mandamiento o buena idea? Les exhortaría que es un mandamiento. ¿Dónde lo veo? Primeramente en la vida de Jesús. Cuando Jesús partió para estar con el Padre y ascendió, vemos en Hechos 1 que Él dejó un grupo de discípulos de 120. Que estaban congregándose todos juntos, 120 en Hechos 1. Pero Jesús no solo convivía con este grupo de 120, ¿verdad? ¿Él qué tenía además de eso? Tenía los 12. Tenía un grupo más pequeño que se conocían entre ellos y hacían las cosas juntos. Comían juntos, cenaban juntos, dormían juntos, vivían juntos, oraban juntos. Entonces Jesús ya nos mostró de tener un grupo grande de discípulos, de apoyo, de casi como si fuera un ejército, pero luego tener un grupo de confianza más pequeño. Además Jesús lo llevó un paso más allá, porque si leen bien los evangelios, Jesús no solo tenía su grupo pequeño de 12 apóstoles, luego tenía un grupo de amiguetes, de los más íntimos, que eran 3. Y ese era Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Si leen la oración en Getsemaní, Él va con los 12 apóstoles y a los 12 le dice, quédense aquí mientras yo voy y oro. Y luego agarró a Pedro, Jacobo y Juan y se fue con Pedro, Jacobo y Juan, los trajo más cerca. Pedro, Jacobo y Juan también vieron la transfiguración del Señor. Entonces Jesús ya nos mostró que debemos tener una congregación grande de discípulos donde todos nos reunimos, pero luego tenemos que tener grupos pequeños. Luego vamos al libro de Hechos, vayan conmigo al libro de Hechos, y podemos mirar si la iglesia primitiva, si la iglesia del primer siglo, siguió este ejemplo de Jesús. Y lo cierto es que sí. En Hechos 2:42, Hechos 2:42, les voy a dar lectura hasta el 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y aquí estamos hablando de miles de personas, ¿ok? Miles de personas. Pero en el versículo 46 nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces tenían reuniones en el templo todos juntos y luego tenían reuniones en las casas. Esto también lo vemos en Hechos 5, versículo 42. Hechos 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Reunión central, el templo, reunión grupal en las casas. El apóstol Pablo en Hechos 20 le dice a los ministros de la iglesia de Éfeso, ¿cómo pueden ellos juzgar que él también hizo estas cosas? Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, reunión central, y por las casas. Entonces la iglesia primitiva también siguió este ejemplo. Entonces, hermanos, conforme vamos creciendo, y si Dios quiere y crecemos más y más y más y más, va a ser necesario que seamos bien fieles, que estemos bien comprometidos
bien dedicados a la reunión central de la iglesia, los domingos, donde nos juntamos todos, y luego a una reunión grupal de la iglesia, donde podamos obedecer estos mandamientos. Confesaos, exhortaos, instruíos, cuidaos los unos a los otros. Porque, hermanos, queremos que esta iglesia crezca. ¿Sí? ¿Quieren que esta iglesia crezca? ¿Usted se imagina a Jericó con 1000 personas? Yo sí, yo me imagino a Jericó con 1000 personas. Pero cuando seamos 1000 personas, ¿vas a conocer a todos? Algunos sí, porque son bien buenos para eso, pero yo no me aprendo el nombre de 100, de 1000 menos. Pero cada quien puede tener su grupo pequeño de 12, 13, 14, 15 personas que lo están rodeando, que lo están animando, exhortando, instruyendo, confesándose, animándose, llorando juntos, riendo juntos. Y entonces una iglesia bien grande de 1000 personas se puede sentir una iglesia íntima. Porque tú llegas el domingo y sales bien animado porque viste a tu ejército cantando todos juntos, llorando todos juntos. Y te sientes bien fuerte porque dices, allá afuera parece que soy uno solo, pero aquí dentro tengo un ejército, aquí nadie me toca. Pero luego cuando estés batallando y estés en tu casa tú solo y estás llorando tú solo, deprimido tú solo, no vas a llamar a las 1000 personas. Vas a tener que llamar a 1 o 2 o 3 y decirle, necesito ayuda ya. Y para eso vamos a tener que tener una reunión grupal. Esto lo vemos, esto realmente es algo de toda la Biblia. Nuestro Dios no es un Dios que vive solo, porque nuestro Dios es uno, ¿verdad? Pero existe eternamente en 3 personas. Y el Dios que es una comunidad de personas que están ahí teniendo compañerismo ellos entre ellos, nos creó a nosotros a su imagen con una necesidad, con un deseo de tener una vida en comunidad también. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que es necesario vivir así con un grupo de personas cercano. Piensen en esto, si el Dios creador del universo, cuando se encarnó, sintió la necesidad de tener un grupo cercano de la iglesia, ¿será que tú no tienes esa misma necesidad? Si Dios se encarnó y dijo, para vivir aquí 33 años voy a necesitar un grupo de 12 que esté conmigo. ¿Será que tú no necesitas un grupo de 12, 13, 14, 15 con el cual vivir y animarte y exhortarte e influirte? Dios no salva personas para dejarlos ahí solos. Dios salva personas y crea un cuerpo, donde quizá no con todos, porque vamos creciendo y ya no somos una iglesia de 15, 20 o 30 personas donde todos se conocen, ya somos una iglesia de 200. Y tenemos esta necesidad, hermanos, de tener grupos pequeños que nos apoyen, que nos animen, que nos exhorten. Los grupos pequeños no son una buena idea que se le ocurrió a alguien hace 20 o 30 años. Los grupos pequeños son el ejemplo de Jesucristo, seguido por la iglesia primitiva y los primeros misioneros. Entonces, hermanos, para que esta iglesia pueda cumplir estos mandamientos de los unos a los otros, vamos a estar bien comprometidos con las reuniones grupales de la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, entonces, hablando ya prácticamente, ahora mismo estamos descansando de las reuniones de los grupos familiares, pero vamos a empezar otra vez en febrero. Y nos gustaría que el 100% de la iglesia estuviera involucrado en un grupo. ¿Ok? Y fue de mucha bendición tener las reuniones que tuvimos de agosto a diciembre, todos los martes en ciertas casas. Y estuvo muy bien. Y vamos a intentar esta vez hacerlo mejor. Vamos a intentar hacerlo mejor. Entonces déjenme les explico algunas cosas prácticas de estos grupos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora para que todo pueda estar bien supervisado, ¿ok? Bien analizado, vamos a tener un líder del ministerio, que por el momento seré yo, pero ya estoy deseando de dárselo a alguien más. Entonces,
vamos a tener un líder de este ministerio. Y luego va a haber 3 hombres, 3 matrimonios, que van a estar supervisando 3 grupos cada uno. Entonces, si hicieron las matemáticas, ¿cuántos grupos vamos a tener? 9, muy bien, 9, ¿ok? Entonces, va a haber un supervisor que va a estar yendo a cada una de estas reuniones, y lo vamos a llamar entrenador. Luego se comunicará con el líder de los grupos para seguir curtiendo y ver que vayamos haciendo lo que queremos hacer con los grupos. El propósito de los grupos va a ser este. Y a ver si se aprenden esta frase. Alcanzar personas donde están y llevarlas donde Jesús quiere que estén. Alcanzar personas donde están y llevarlos a donde Jesús quiere que estén. Entonces, si son personas inconversas, alcanzarlas donde están. Porque cuando las personas inconversas vienen aquí, ellos están viniendo donde nosotros estamos. Pero con los grupos queremos ir donde ellos están y llevarlos a donde Jesús quiere que estén. Y con los cristianos, igual, queremos tener una relación de confianza donde ver, oye, ¿dónde estás? ¿En qué área de tu vida estás? ¿Con qué estás batallando ahora mismo? Alcanzar a la persona ahí y luego llevarla al siguiente paso donde Jesús quiere que esté. Entonces va a haber un líder y luego va a haber 3 entrenadores y luego va a haber 9 líderes de grupos. Estamos todavía un poquito con el proceso de filtrar quiénes van a ser los líderes. Entonces todavía no decidimos las casas, todavía no decidimos dónde va a ser. Pero una vez que tengamos ya bien decidido quiénes van a ser los líderes, vamos a poner aquí todo el programa y el líder irá formando su grupo y tú dirás, pues yo quiero estar con este líder y cuando tengamos más o menos un grupo núcleo, entonces ese líder con ese grupo va a decidir a qué hora y qué día, será su reunión y dónde va a ser el lugar más conveniente. Cuando ya tengamos decidido qué día, qué hora y dónde, entonces pondremos el mapa allá. Y si tú estabas esperando algún grupo que te quedara más cerca, pues entonces habrá un mapa allá y te podrás unir al lugar que más te convenga. Si tú dices, no, yo quiero estar con este líder y me da igual dónde esté, pero yo voy a ir con él, bueno, pues te sumas al líder. Pero vamos a intentar tener los horarios más convenientes y los días más convenientes para que toda la iglesia pueda estar involucrada. Y dentro del grupo lo que vamos a estar fomentando no es tanto la enseñanza, porque ya enseñamos desde aquí los domingos, sino la aplicación de la enseñanza y poder exhortarnos los unos a los otros a aplicar lo que se predicó el domingo, repasar lo que se predicó el domingo, animarnos, confesarnos, exhortarnos, cuidarnos como grupo pequeño. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les digo, de momento, si usted tiene ánimo, tiene ganas de formar parte del liderazgo de este ministerio, pues repórtese conmigo, yo lo anoto. De momento hemos escogido ya más o menos las personas, pero esto queremos que sea algo que se reproduzca. Porque si ahora con 200 personas tenemos 9 grupos, si Dios quiere, cuando seamos 400, vamos a necesitar 18 grupos. Y luego 36 grupos, y luego 40 grupos, y 50 grupos, y 100 grupos. Y esperemos que esto se vaya multiplicando y va a haber siempre va a haber necesidad de los grupos. Los entrenadores que van a estar supervisando los grupos en esta primera etapa, empezando ya, van a ser mi hermano Carlos y Laura. Si se quieren poner de pie para que la gente los vea. Hermano Carlos y Laura van a estar supervisando 3 grupos, voltéense para que vean qué guapos son. Ellos van a estar a cargo de 3 grupos, y luego mi hermano David, su esposa Rosy, póngase de pie, para que vean lo guapa que es Rosy. Ellos van a ser los entrenadores, pueden sentarse. Ellos van a estar al pendiente de los líderes. Como estamos forjando todavía el ministerio, yo voy a tener una posición en cada escalón, pero estoy deseoso de ir quitándome posiciones. Entonces, vamos a tener que ir teniendo más líderes. Entonces, repórtense porque dentro de poco vamos a necesitar un líder para otro grupo y luego, si uno de estos entrenadores pasa a ser el líder del ministerio, necesitaremos otro entrenador que ya ha pasado por los grupos y que ya sabe cómo se hace este ministerio. Entonces, hermanos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Aplicando ya bien prácticamente. ¿Qué pueden hacer? Número 1,
oren. Comiencen a orar desde ya. Comiencen a orar que el Señor nos dé la sabiduría para saber hacer lo que es mejor, para decidir planes de cómo le vamos a hacer, para decidir estrategias, para seguir filtrando las estrategias que tenemos, que los líderes puedan decidir buenos días, buenas horas y que esta confianza se vaya creando. También oren por el grupo al que ustedes van a ir. Oren que Dios les provea un grupo donde puedan sentirse cómodos, que les quede cerca, que les quede posible, plausible de ir a ese lugar y ministrar. Segundo, tomen la decisión de que voy a ir regularmente a un grupo. Va a haber obstáculos, va a ser difícil a veces, pero tomen la decisión y sepan en fe que es mejor ir que no ir, que va a salir bendición de su asistencia a esto. Tercero, cuando esté comprometido asistiendo regularmente a un grupo, comprométase a ver cuál es su don, qué es lo que puede hacer. A lo mejor su don es servir por medio de cocinar cosas para el grupo y usted puede servir así. A lo mejor tiene un don de decorar bien bonito para que todo se junte bien. A lo mejor tiene el don de ministrar por medio de la música. A lo mejor tiene usted el don de escuchar. Ore para que el Señor le muestre dónde va a poder usted servir. Y tercero, siempre estemos ayudando a la multiplicación de los grupos. Invite a más personas, agarre a más personas en el camino e intente ponerlas en el camino de los grupos familiares. Hermanos, Dios creó un cuerpo bien bonito. La iglesia es algo que solo a Dios se le podría haber ocurrido. Es bellísimo. No existe ninguna organización, ningún club social, nada que sea como la iglesia. Y hay que sacarle todo el jugo a la iglesia. Hay que exprimirle todo el jugo a la iglesia. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Que no solo nos veamos los domingos en una manera superficial, sino que nos veamos entre semana para conocernos, crear confianza, animarnos y que podamos crecer todos juntos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la iglesia. Te damos gracias porque tus hijos no vivimos solos,